En la ciudad de Durango, el hacendado Julio Bracho y Zuloaga, junto con su esposa Luz Pérez Gavilán, dieron origen a una de las dinastías más prolíficas y emblemáticas del cine mexicano, una familia cuya influencia perdura hasta nuestros días. De esta unión nacieron 11 hijos, nada menos que primos de dos íconos internacionales, Dolores del Río y Ramón Novarro. Muchos de ellos dejaron una huella imborrable durante la época de oro del cine nacional. Acompáñanos a conocer a los miembros de esta notable familia que brillaron en las pantallas y marcaron la historia del cine en México. Guadalupe Bracho Pérez Gavilán, conocida artísticamente como Andrea Palma, nació en 1903. Desde niña, jugaba junto a su prima Dolores del Río a dar funciones teatrales imaginarias, sin imaginar que ambas se convertirían en figuras fundamentales del cine mexicano e internacional. En la capital, la joven Guadalupe también se interesó por la moda y el diseño de sombreros, un oficio que le permitiría ganarse la vida y acercarse al mundo artístico. A principios de los años 20, entró a trabajar en una sombrerería y más tarde abrió su propia tienda en el centro de la ciudad, a la que llamó Casa Andrea. De ese negocio nacería su nombre artístico, Andrea y Palma, del apellido de una de sus clientas elegantes, la señora Palma. Su entrada al teatro se dio casi por casualidad. Era conocida en el medio teatral, porque muchas actrices iban a su sombrerería, y fue así como la invitaron a sustituir, de emergencia, a su amiga Isabela Corona, en una obra cuando ésta tuvo que ausentarse por maternidad. Guadalupe aceptó el reto, subió al escenario y descubrió que ahí había encontrado algo más que una aventura, la posibilidad real de convertirse en actriz. Esa experiencia la convenció de cerrar Casa Andrea y unirse a una compañía de teatro que terminó llevándola de gira a Estados Unidos. En los primeros años 30, se instaló en Hollywood, donde permaneció algunos años apoyada por un joven actor llamado Cecil Kellaway. Consiguió pequeños papeles en películas en las que trabajaban sus propios primos Dolores del Río y Ramón Novarro, y, sobre todo, se empleó como asesora de sombreros y maquillaje para actrices, entre ellas Marlene Dietrich. Su regreso a México se produjo a mediados de los años 30, cuando el director ruso-mexicano Arkady Beutler y el productor Mauricio Magdaleno la llamaron para ofrecerle el papel de Rosario en La Mujer del Puerto en 1934, la cual tuvo un éxito inmediato y la crítica de la época la señaló como la primera gran diva trágica del cine mexicano. A partir de esa película, Guadalupe Bracho quedó atrás. El nombre que se impuso para siempre fue Andrea Palma, y desde entonces sería considerada por muchos historiadores como la primera gran estrella femenina del cine nacional. En 1943, trabajó bajo la dirección de su hermano Julio Bracho en Distinto Amanecer, un melodrama político que hoy se considera clásico. A lo largo de los años 40 y 50, participó en numerosas películas. Andrea Palma se volcó con más fuerza en el teatro y en la televisión. Su carrera frente a las cámaras se extendió prácticamente hasta fines de los años 70. Su último trabajo fue en la telenovela Ángel Guerra, en 1979, donde actuó al lado de su sobrina Diana Bracho. En sus últimos años, Andrea Palma vivió retirada discretamente en la Ciudad de México. Falleció en la casa del actor en 1987 a los 84 años de edad. Sus restos descansan en el Panteón Español de la capital. Julio Bracho Pérez Gavilán nació en 1909. Era el noveno de los 11 hijos. Desde joven se inclinó por el teatro, abandonó sus estudios de medicina, arquitectura y filosofía para dedicarse al arte dramático. En 1931, cofundó junto con la actriz Isabela Corona el grupo Escolares del Teatro, que luego se transformaría en el Teatro Orientación. Su transición al cine se dio a finales de los años 30 y principios de los 40. Debutó como director cinematográfico con la película ¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón!, en 1941. Durante su carrera, dirigió alrededor de 50 películas.
En 1944 se casó con la bailarina Diana Bordes Mangel, con quien tuvo a su hija la actriz Diana Bracho. Tuvo también un hijo llamado Jorge. La pareja se separó en 1951. En años posteriores mantuvo otras relaciones. En 1960, Julio Bracho por fin logró uno de los anhelos más grandes de su carrera: llevar al cine la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. La película se convirtió en uno de sus trabajos más sólidos y hoy es vista como su obra maestra. Incluso fue premiada en el Festival de Karlovy Vary, en la entonces Checoslovaquia, ese mismo año. Pero el costo fue altísimo. Considerada ofensiva para ciertos sectores de la clase política y del ejército, la cinta fue vetada por la censura y se prohibió su exhibición comercial en México. Julio Bracho nunca llegó a ver estrenada su película en pantalla grande y, además, sufrió un boicot que afectó gravemente su carrera. Muchos productores dejaron de llamarlo y desde entonces tuvo que conformarse con dirigir proyectos de menor importancia y con guiones que no siempre estaban a la altura de su talento. Hombre culto, apasionado y polifacético, Julio Bracho acumuló 36 años entregados al cine. Falleció en 1978. En sus últimos años, ya retirado en su casa, solía leer los obituarios en los periódicos para reconocer los nombres de quienes habían bloqueado su película. Jesús Bracho Pérez Gavilán nació en 1910. Desde temprana edad, se mostró atraído por las artes visuales y por el diseño escenográfico, lo que lo condujo a formarse en conceptos de arte dramático, pintura, decoración y diseño de escenarios para cine y teatro. A lo largo de su carrera se convirtió en uno de los escenógrafos más solicitados del cine mexicano, participando en múltiples producciones de la época de oro. El trabajo de Jesús Bracho se caracterizó por un alto nivel de detalle, gran sensibilidad estética y una capacidad para crear atmósferas visuales que complementaban los guiones, los directores y la iluminación, elevando los ambientes dramáticos del cine mexicano de su época. Ganó un Ariel en 1946 por la película La mujer de todos, dirigida por su hermano Julio y protagonizada por María Félix. Sus dos hijas, Rosa Marta y Julieta Bracho, fueron destacadas bailarinas. Falleció en 1976 en la Ciudad de México. Diana Bracho Bordes Mangel, hija del director Julio Bracho y Diana Bordes, nació en 1944 en la Ciudad de México. Desde niña, apareció en dos películas de su padre, San Felipe de Jesús e Inmaculada en 1950. Estudió filosofía y letras en Nueva York, lo cual amplió su formación intelectual además de artística. En cine, su primera actuación como adulta destacada fue en El Castillo de la Pureza en 1973, dirigida por Arturo Ripstein, por la cual obtuvo su primer premio Ariel. Ha protagonizado o participado en una gran cantidad de telenovelas y series televisivas que la convirtieron en una figura emblemática de la pantalla chica mexicana, entre ellas Cuna de Lobos, 1986, y Cadenas de Amargura, 1991, como Evangelina Vizcaíno. Ha sido galardonada con múltiples premios a lo largo de su carrera, tanto en cine como en televisión, y en 2002 fue nombrada presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Diana Bracho se ha casado en dos ocasiones, primero con el doctor Felipe Bracho, con quien tuvo una hija llamada Andrea, y más tarde con el artista Rafael Cortés. Hoy con 80 años de edad, Diana no piensa retirarse de los escenarios y continúa activa en diferentes proyectos. Su hermano, Jorge Bracho, optó por una carrera menos pública, acercándose más al mundo de la música y la producción que al estrellato actoral. En su juventud, fue integrante del grupo de rock llamado Los Monjes, por lo que su inclinación creativa se volcó hacia la experimentación sonora en lugar de la actuación tradicional. Aunque no alcanzó la exposición comercial de otros miembros de su familia, fue padre del también artista Julio Bracho Castillo, actor y conductor, extendiendo de este modo la herencia Bracho a una nueva generación. Su papel en la familia
se ve como el puente entre la gran época del cine mexicano y los nuevos formatos del entretenimiento, permitiendo que los Bracho no solo diversificaran su presencia artística, sino que adaptaran su legado a medios más contemporáneos. Julieta Bracho nació en 1950 en la Ciudad de México. Comenzó profesionalmente en las artes como bailarina con el Ballet Concierto de México, actuando en escenarios nacionales e internacionales. Hizo su debut actoral en telenovelas a finales de los 60. También ha trabajado en teatro y doblaje, demostrando versatilidad en formatos diversos. En su vida personal, se casó con el actor y comediante Mauricio Herrera, con quien tuvo 2 hijos, Alejandro y Claudio. Después de décadas de actividad, Julieta se retiró de la actuación tras su participación en la telenovela Destilando Amor, en 2007. Rosa Marta Bracho Torres nació en 1927 en la Ciudad de México y falleció el 11 de noviembre de 2019 en Hermosillo, Sonora. Fue una gran bailarina, coreógrafa y maestra que impulsó la danza moderna y contemporánea en México, especialmente desde su rol como fundadora de la Academia de Danza de la Universidad de Sonora, desde 1954, donde desarrolló un semillero de bailarines y coreógrafos. Su formación incluyó ballet clásico, danza española, danza moderna, tap y acrobática. Se incorporó a los grupos de danza moderna, liderados por Ana Sokolow y otros maestros destacados. A lo largo de su carrera, creó más de 50 coreografías, en las que fusionó tradiciones nacionales con influencias internacionales, como su versión del bolero de Ravel. Su legado incluye haber establecido en Sonora una institución de danza de primer nivel, lo que la convirtió en referente en el norte de México para la formación de profesionales del movimiento. La familia Garza es una dinastía que hoy destaca en el medio actoral mexicano, pero cuyos orígenes se remontan a una historia mucho más íntima y creativa. Vayamos a conocerlos. Ramiro Garza Treviño fue uno de los grandes cerebros de la radio mexicana. Nació en Monterrey en 1930. Desde joven escribió poesía y desde 1949 entró a la radio leyendo sus propios poemas al aire. Con el tiempo, se convirtió en mucho más que locutor. Fue programador, director y creador de formatos que marcaron época. Paralelamente, escribió numerosos libros, poemarios y también textos fundamentales sobre radio, como manuales de programación y reflexión sobre el futuro del medio, por lo que muchos lo llamaban el gurú de la radio en México. Se casó con la poeta Carmen Alardín. Juntos procrearon a sus 2 únicos hijos, los actores Jaime Garza y Ana Silvia Garza, abuelo de Mariana Garza, quien siempre habló de él con enorme cariño. A lo largo de su vida, recibió varios reconocimientos por sus más de 50 años de trayectoria en la radio y por su aportación cultural. Murió en 2021 a los 91 años, dejando un legado enorme como creador de estaciones, maestro de generaciones de comunicadores y figura clave para entender cómo sonó la radio mexicana durante la segunda mitad del siglo XX. Carmen Alardín nació en 1933 en Tampico, Tamaulipas, pero pasó parte de su infancia en Nuevo León. Desde joven, mostró inclinación por la escritura. A los 16 años, ya publicaba sus primeros poemas. Se formó académicamente en letras alemanas en la UNAM. Obtuvo además una maestría en letras mexicanas y realizó estudios de especialización en el Instituto Goethe de Múnich, Alemania. A lo largo de su carrera publicó numerosas colecciones poéticas, entre ellas La violencia del otoño en 1984. Además de su labor como poeta, Carmen fue docente, impartió clases en la UNAM y participó activamente en la difusión de la cultura y la literatura. Fue directora de la revista Armas y Letras entre 1996 y 2000. Su trayectoria le valió reconocimientos como la Medalla al Mérito Cívico, otorgada por el Estado de Nuevo León en 1989. En su honor se instituyó en 2004 el Premio Literario Carmen Alardín, para reconocer nueva poesía. Falleció 2014 en la Ciudad de México, a los 80 años, dejando un legado poético, académico
y cultural muy valioso para las letras mexicanas, Ana Silvia Garza Alardín. Nació en 1951 en Monterrey, Nuevo León. Hija del poeta y locutor Ramiro Garza y de la poeta Carmen Alardín. Como era de esperarse, ella creció en un ambiente familiar profundamente ligado a las letras, la radio y el arte dramático. Ana Silvia dio sus primeros pasos como actriz en 1979, participando en la película Cualquier Cosa y la telenovela Elisa ese mismo año. A lo largo de su carrera, ha participado en múltiples telenovelas emblemáticas mexicanas, entre ellas Quinceañera, Alcanzar una estrella, 1990, donde interpretó a Norma Gaitán, madre de la protagonista, que en la vida real es su hija Mariana Garza. También ha participado en series como Luis Miguel la serie, 2018, y en películas como La Gran Comedia, 1988. Ana Silvia procreó 2 hijos con Juan Salinas, Mariana Garza y Sebastián Garza. La trayectoria de Ana Silvia se caracteriza por la versatilidad. Ha interpretado personajes desde jóvenes rebeldes hasta madres intensas, villanas y mujeres de carácter, demostrando solidez actoral en cada rol. Su presencia en la televisión mexicana, especialmente en las décadas de los 80 y 90, la consolidó como una actriz de carácter que aportaba credibilidad a sus personajes. Con 73 años de edad, actualmente la actriz está en un proceso de recuperación tras haber enfrentado problemas pulmonares. En julio del 2025, reapareció en público durante el estreno de la obra, La profesora, a la cual asistió usando un tanque de oxígeno. En esa aparición, confirmó que se encontraba sanando y muy agradecida, y que sus pulmones ya estaban bien, aunque el proceso de sanación había sido difícil. Jaime Francisco Garza Alardín nació en 1954 en Monterrey, Nuevo León. Hijo de Ramiro y Carmen, y hermano de la actriz Ana Silvia Garza. Desde joven mostró inclinación por la actuación. Se formó en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Su debut fue en 1973 en el programa infantil Plaza Sésamo, y en 1977 obtuvo su primer papel importante en la telenovela Pacto de Amor. Durante los años 80 y 90, se convirtió en uno de los galanes más solicitados de la televisión mexicana, participando en telenovelas como Rosa Salvaje y Simplemente María, entre muchas otras. También protagonizó obras de teatro y participó en cine, demostrando versatilidad actoral. Su vida personal estuvo marcada por éxitos, pero también por tragedias. Fue novio de la actriz Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, y su relación terminó con la muerte de ella en un accidente automovilístico. En 1982, estuvo casado 3 veces, con Alma Delfina, Rosita Pelayo y con Natalia Toledo Paz. En 2014, el actor sufrió un grave accidente en motocicleta que derivó en la amputación de su pierna derecha, sumado a complicaciones por diabetes, lo que afectó considerablemente su carrera en sus últimos años. Jaime Garza falleció en 2021 en la Ciudad de México, a los 67 años de edad. Por complicaciones derivadas de la diabetes, el actor no tuvo descendencia. Mariana Garza Alardín nació en 1970 en Monterrey, Nuevo León. Es actriz, cantante y conductora mexicana, y proviene de una familia profundamente ligada al mundo del arte y la comunicación. Hija de Silvia Garza, desde temprana edad comenzó su carrera artística. A los 9 años, apareció en la telenovela Elisa, en 1979, y al año siguiente, debutó en teatro con la obra La maravilla de crecer, 1980. El verdadero despegue llegó en 1982, cuando se unió al grupo pop Timbiriche, junto a otros jóvenes artistas del momento. Durante su estancia en el grupo, participó en múltiples discos y giras que marcaron una generación. En 1987, en el apogeo del grupo, decidió abandonarlo para enfocarse en su carrera como actriz. En la pantalla chica, protagonizó telenovelas emblemáticas como Alcanzar una estrella en 1990, en donde interpretó a Lorena Gaitán, un papel que consolidó su fama.
A lo largo de su vida artística, también ha incursionado en teatro y programas de televisión, manteniéndose activa hasta la actualidad. Mariana es madre de 2 hijas, Shamadi, de su primer matrimonio, y María, de su unión con el actor Pablo Perroni. También parte de su historia pública incluye la revelación de que la persona públicamente conocida como su hermana resultó ser su madre biológica, un hecho que generó atención mediática. Sebastián Garza, al igual que su hermana Mariana, creció dentro de un entorno profundamente ligado al arte y la comunicación. Desde niño, estuvo cercano a los medios y a los escenarios, y muy joven comenzó a trabajar en la televisión. Una de sus primeras apariciones fue en la telenovela María la del barrio. Con el tiempo, Sebastián enfocó su carrera detrás de cámaras, especializándose como editor cinematográfico y audiovisual, área en la que se ha desarrollado profesionalmente durante años. Ha sido parte del equipo de edición de diversas producciones mexicanas, entre ellas películas reconocidas como Matando Cabos, Quemar las Naves y Las Buenas Hierbas, además de colaborar en otros proyectos de cine y televisión en México. Aunque mantiene un perfil público mucho más discreto que el de su hermana y el de su familia artística, Sebastián es recordado con respeto dentro del medio por la calidad de su trabajo técnico y su formación cultural, heredada de una familia donde la literatura, la música y la radio formaron parte esencial de la vida cotidiana. Cuéntame en los comentarios qué otra dinastía familiar te gustaría que recordáramos en próximos videos. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todo lo que viene. Nos vemos muy pronto.